El mundo ha tratado con crisis, conflictos, desastres naturales y pruebas en una escala casi sin precedentes. Particularmente en los últimos 5 años, las noticias, y se inunda por una llena de titulares diseñados para instilar un sentido de aprensión. Sin embargo, este miedo no está confinado solo al reino físico. Existe una tensión palpable dentro de lo espiritual. También las reverberaciones de eventos globales resuenan más alto en el mundo espiritual, amplificando las emociones y sentimientos que encontramos en nuestro día a día. Para comprender el estado actual del mundo espiritual, es imperativo reconocer la potencia del miedo. El miedo trasciende la mera emoción, encarna una fuerza espiritual que, como todas las fuerzas, puede ser manipulada y explotada en el reino espiritual. El miedo asume el cubierta de una herramienta, un arma en arsenal del enemigo empleado para aprisionar almas, sofocar la fe y distorsionar la percepción. El miedo se destaca como una táctica preferida de Satanás, implantada con creciente frecuencia en medio a los desafíos actuales del mundo. De hecho, hay cristianos entre nosotros que las vidas están siendo devastadas por el miedo. Individuos asediados y rotos bajo su peso soportan una pesadez prevalente, una atmósfera opresiva que impregna su existencia. Sin embargo, este dilema no es exclusivo de los cristianos. Hasta incluso los no creyentes se encuentran presos por miedo. Tales sucesos no son las coincidencias, son sintomáticas de un mundo impregnado de miedo. Algunos entreluchamos para encontrar consuelo en el sueño, atormentados por pesadillas recurrentes, nacidos de la influencia del miedo, noche después de noche, se persiguen por los mismos sueños implacables, robados de la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Otros sí se encuentran consumidos por estrés y ansiedad, sus mentes fijadas en acontecimientos mundial, más allá de su control, y sí mismo se convierte en el estribillo que hace eco por sus pensamientos, un mantra de incertidumbre y terror en 2 Timoteo, un verso 7. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios no nos dio espíritu de miedo, pero de poder, de amor y la mente sana. Esta escritura sirve como una potente afirmación de nuestro derecho de nacimiento espiritual y herramientas que nos han sido concedidas para combatir el miedo. Es crucial reconocer que el miedo no emana de Dios. En cambio, es un arma empuñada por Satanás, como si en los últimos días él hubiera desencadenado un torrente de miedo sobre el mundo. Es evidente que tal es el estado de las cosas en el mundo espiritual. Miedo cada vez mayor impregna nuestra realidad. Hay 5 señales de que estás sufriendo un ataque espiritual. Efesios 6 versos 12 y 13. Pues no luchamos contra carne y sangre, pero contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra la maldad espiritual. En así que tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber hecho todo, permanecer firmes. La guerra espiritual es real. La guerra espiritual es inevitable. La Biblia deja claro que los creyentes están en constante batalla con fuerzas invisibles. Si usted es hijo de Dios, tenga certeza de que Satanás y su ejército conocen su nombre y su dirección. Múltiples instancias en las Escrituras que nos aseguran que el diablo y su ejército saben quiénes son los verdaderos creyentes. O el diablo sabía exactamente quién era Job. Cuando el Señor Dios Todopoderoso mencionó en una conversación el espíritu maligno, dijo a los 7 hijos de Seba: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero quiénes son ustedes. Hay una batalla real, una verdadera batalla espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Hoy vamos a buscar 5 signos de que un individuo está sufriendo un ataque espiritual. Primera señal, miedo. 2 Timoteo, un verso 7. Porque Dios no nos dio espíritu de miedo, pero de poder, de amor y de una mente sana. La Biblia da 2 explicaciones diferentes para el miedo. O primer tipo de miedo se refiere a un honor reverencial que los creyentes deben tener por Dios. Por ejemplo, el salmista y el rey Salomón hicieron referencia al hecho de que el temor del Señor es el principio de sabiduría. Entonces, este miedo significa
honrar y reverenciar al Señor. Pero el segundo tipo de miedo sobre el que la Biblia habla es el espíritu de miedo, que habla de miedo y timidez. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. A los cristianos no son cobardes, se trata de cobardía frente a la hostilidad. Permíteme revelar la situación de Timoteo y por qué exactamente Pablo estaba animándolo y diciéndole que resistir ese espíritu de miedo. Timoteo estaba lidiando con el miedo del desconocido, que estaba tratando con el miedo del futuro, que no incluía la orientación y liderazgo de su padre en la fe. Pablo, el contexto en torno a esta carta es que Pablo escribió esta carta a Timoteo poco antes de ser ejecutado por predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y Timoteo tenía muchas razones para temer el miedo de perder su mentor, el miedo de acabar en la cárcel como Pablo, el miedo de recibir una sentencia de muerte como Pablo. Timoteo sentía que tenía mucho que temer. Pablo escribe a Timoteo hablando a verdad, diciéndole que el miedo que está experimentando no es de Dios, por lo tanto, se debe resistir el espíritu. Miedo no es del Señor, por lo tanto, debe ser resistido. Debe ser tratado como un enemigo. Desafortunadamente hay muchos cristianos que están tratando con este espíritu de miedo, como Timoteo, frente al miedo de la mañana, lidiar con el miedo de desconocido, frente al miedo de la incertidumbre, y son incapaces de dar un único paso adelante, incapaces de dormir por la noche, bajo estrés y la presión debido del espíritu de miedo. ¿Cómo puedo lidiar con ese miedo en mi vida? Primero, entender lo que Dios dio es el primer paso. Dios te dio el Espíritu Santo, y Él es el espíritu de poder, de amor y de mente sana. Si usted de hecho está lleno de Espíritu Santo, usted experimentará poder. El Espíritu Santo animará a los creyentes a permanecer firmes. Cuando usted fue salvo, Dios no te dio un espíritu de miedo, timidez y cobardía. Dios no puso el Espíritu Santo en tu vida para que pueda aislarse en una esquina y vivir una vida suave, esponjosa, segura y protegida. No, lo Espíritu Santo de Dios es el espíritu de poder. Con el Espíritu Santo, usted es capaz de afrontar los desafíos de la vida. Dios no nos protege de todos los desafíos y situaciones de la vida en su lugar. Dios nos equipó para enfrentar y superar estos desafíos. El Espíritu Santo te dará fuerza para permanecer cuando usted no puede. El Espíritu Santo te dará fuerza para afrontar los desafíos de la vida. Sin el Espíritu Santo, usted está viviendo solo. Doy gracias al Señor Jesucristo por morir por mí, pero también agradezco al Espíritu Santo por vivir conmigo. Él es el Consolador. Juan 14, versos 15 al 18. Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo, pero vosotros lo conocéis, porque habita con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús se refirió al Espíritu Santo como el Consolador. Segundo signo, tentación. Podemos aprender de la manera en que Satanás atacó a Jesús con una serie de tentaciones en el desierto. Después de Jesús concluir su oración y ayuno, el diablo sabía que Jesús tenía hambre, así que él se enfrentó a la tentación de transformar las piedras en el pan. Cuando Jesús superó eso, el diablo lo intentó por segunda vez, pidiéndole que saltar de un acantilado y confiar en que Dios enviaría ángeles a atraparlo. En la tercera vez que Satanás intentó Jesús con las riquezas de este mundo, y Jesús lo reprendió, porque vivimos en un mundo caído. Naturalmente habrá tentaciones simplemente porque vivimos en un mundo caído. Sin embargo, la Escritura nos revela múltiples instancias en las que Satanás prueba directamente a la gente en tierra. No hay lugar en la Biblia que afirme que Satanás y su ejército han cesado su operación. De tentar a la gente, yo creo que hay dos tipos de tentaciones. Una tentación de vivir en un mundo caído. Dos, la tentación que viene de un espíritu maligno. Tanto Eva como Jesús experimentaron esta tentación. Una lección importante de esta historia es que Satanás es incansable. Él nunca se cansará de tentar a la gente a pecar. La tentación de Jesús en el desierto
no fue la última que el diablo le presentó. Ver Lucas 4, verso 13, cuando el diablo terminó de intentar. Jesús, él lo dejó hasta la próxima oportunidad. Concéntrese en esa última frase, lo dejó hasta la próxima oportunidad, mientras Jesús venció ese encuentro. Lucas nos revela a los lectores que el malvado estaba al acecho hasta que otra oportunidad, si presente nota como el diablo no tenía miedo de tentar a Jesús después de 40 días y noches de oración y ayuno. Entonces, oración y ayuno no evitará que el diablo intente usted analizando la victoria de Jesús sobre la tentación. Podemos superar la tentación con la palabra de Dios. Signo 3, parálisis del sueño. A lo largo de los años en ministerio, cualquier persona con quien dije que experimentó parálisis del sueño expresó cuán opresiva y oscura fue la experiencia en muchos casos. Las personas que han sufrido parálisis del sueño admiten ver algún tipo de imágenes malignas o personajes oscuros durante el 3E. Algunos también identificaron que han sufrido una alucinación auditiva o visual que les causó angustia. Durante el proceso, no hay un versículo bíblico directo que hable sobre parálisis del sueño, debido a la naturaleza de la experiencia de parálisis del sueño. Creo que la parálisis del sueño se puede identificar como un ataque espiritual. Hablé con varias personas que han afirmado que el episodio de parálisis del sueño terminó tan pronto como han logrado invocar el nombre de Jesús. En los evangelios, varias instancias de ataque demoníaco implican síntomas físicos claros. Entonces es posible que un ataque demoníaco puede resultar en síntomas que se asemejan a la parálisis del sueño. Si luchas contra la parálisis del sueño, le anima a repetir mensajes de la Escritura sobre Jesús, cantar canciones de alabanza y adoración sobre Jesús. Si usted recordar esta única enseñanza, eso cambiará tu vida. Malos espíritus no tienen miedo de usted, sin embargo tienen miedo de Dios. Cante canciones sobre Jesús Jehová. Jesucristo lea la palabra de Dios sobre Jesús, y ellos partirán. Señal número 4. Ataque demoníaco. Hay una serie de ataques demoníacos que vemos en la Biblia, y sabemos que los demonios no cesaron su trabajo en la Biblia, que existen en nuestra época. No me detendré en esta señal, porque esta señal es la más evidente. Por ejemplo, personas oyendo voces en sus casas cuando no hay nadie, o escuchar pasos o móviles que se mueven. Todo esto es obvio que un espíritu maligno está involucrado, y si te encuentras experimentando cosas sobrenaturales malignas, animo una vez más a cantar canciones de alabanza y adoración sobre Jesús. Si recuerdas esta enseñanza única, esto cambiará tu vida. Espíritus malignos no tienen miedo de ti, sin embargo tienen miedo de Dios. Canta canciones sobre Jesús. El Señor Jesucristo lea la palabra de Dios sobre Jesús, y ellos saldrá. Signo número 5. Condena Romanos 8, verso 1 y 2. Así que ahora no hay condena para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a carne, pero conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La condena es un sentimiento fuerte y constante de culpa sobre sus pecados. Pasado es una de las armas más eficientes que el diablo utiliza contra los creyentes. Examina sus registros pasados y te confronta con un pecado que has cometido algún tiempo atrás. Si usted no sabe cómo lidiar con esa culpa, el diablo la sembrará en su corazón y tratará de alejarlo de Dios. Hay cristianos que son salvos y son verdaderamente salvos, pero nunca experimentaron la paz de la salvación. Él siempre tiene ese sentimiento de que yo voy al infierno. Esta es una experiencia con la que miles de creyentes luchan todos los días. O cuando un peca cristiana comienza a evitar a Dios y se siente como si no fuera lo suficientemente bueno para orar y pedir perdón. Hermanos y hermanas, incluso en su mejor día, su justicia es como un trapo sucio. Primera Juan, un verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda injusticia. Condena te hace sentir que irá al infierno Satanás. Continuará susurrando en tu corazón: has hecho esto y aquello. Dios no es feliz contigo.
no puede superar este lío que va al infierno. Cualquier creyente vivo, esto nunca será capaz de tener comunión con el Espíritu Santo. La conciencia culpable no los ayudará a vivir una vida santa. O ellos continuarán hundiéndose en pecado porque piensan que Dios no puede perdonarlos. Más eso, no es nada más que un ataque espiritual contra su comunión con Dios. Dios no te dice que huyas o esconderse en la esquina cuando pecas. 1 Juan, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda injusticia ante los desafíos y adversidades detalladas en estas señales donde miedo, tentaciones, parálisis del sueño, ataques demoníacos y sentimientos de condenación intentan oscurecer la luz de nuestra fe. Es imperativo recordar centralidad de Jesús en nuestras vidas. Él no solo ejemplifica el triunfo sobre tales pruebas, como también nos ofrece el camino, la verdad y la vida, guiándonos a través de las sombras a su luz eterna, en cada paso desafiante, en cada momento de duda. Jesús se revela no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro eterno compañero, cuya presencia disipa la oscuridad y calma a nuestros corazones con paz. En este viaje no estamos solos. La promesa del Espíritu Santo, el Consolador, nos asegura que tenemos una fuerza que nos capacita, un amor que nos envuelve y una mente sana para discernir y elegir el camino de la rectitud. Por lo tanto, cuando las sombras de la condena tratar de involucrarnos, que podamos volver con todo nuestro ser para Jesús, que se enfrentó a lo peor de sufrimientos y venció a la muerte. Es nuestra fortaleza. En las batallas espirituales que enfrentamos en Jesús, encontramos no solo la victoria sobre estos ataques, pero también el camino a una vida de plenitud, alegría y paz eterna. No somos definidos por nuestros miedos, por tentaciones que enfrentamos, ni por ataques que sufrimos, pero sí por nuestra filiación con Dios, bendita y redimida por el sacrificio de Jesús. Y hoy, si usted está cansado de vivir una vida sin Cristo, quiero hacerte una amorosa invitación: iniciar una nueva vida solo con una pequeña actitud que puede transformar su vida para siempre. Comente aquí abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.